El Toronto Star trae como portada en el día de hoy que el gobierno de Mark Carney superó la primera de las 3 votaciones presupuestarias, mientras los conservadores se enfrentan a la salida de otro diputado. Parece que el liderazgo de Pierre Poilievre, o la forma de conducir al partido, en este caso al partido conservador, a muchos conservadores o no se sienten identificados con él, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, es uno de los temas importantes que nos está dejando la mañana, así que, bueno, vamos viendo lo que va dejando por allí. El Parlamento canadiense, en minoría, volvió a ser escenario de un gran dramatismo ayer por la noche, cuando un diputado de Alberta anunció su dimisión momentos antes de que los liberales superaran una moción de confianza sobre el presupuesto federal. El Parlamento fue nuevamente escenario de un drama intenso ayer. Anunció un diputado de conservador que va a renunciar a su escaño momentos antes de que los liberales superaran una moción de confianza sobre el presupuesto federal de esta semana. La medida suscitó inmediatamente duda sobre si los liberales en el poder se quedarán pronto a un solo voto, a un solo escaño, a un solo asiento de alcanzar la mayoría operativa en la Cámara de los Comunes. También puso de relieve el control que el líder conservador Pierre Poilievre ejerce sobre su partido, ¿no? 2 días después de que otro diputado conservador se pasara a filas del gobierno. Repito, esto tiene que ver básicamente con el hecho de cómo ejerce el liderazgo el jefe del partido conservador. La noticia se conoció el jueves por la noche, es decir, anoche, mientras los diputados se reunían para votar la primera de al menos 3 mociones de confianza que se celebrarán en los próximos días y que van a decidir si Canadá se enfrenta a sus segundas elecciones generales en 8 meses. El veterano diputado de Edmonton, Matt Generot, quien previamente había negado los rumores de que se pasaría a las filas liberales, anunció repentinamente su renuncia. 2 fuentes informaron al diario Toronto Star que Generot se reunió con Carney el martes, el mismo día en que el gobierno presentó su presupuesto y un día antes de que Generot comunicara a la oficina del jefe de bancada conservador que tenía la intención de dimitir. La oficina de Carney se negó a confirmar o desmentir si la reunión tuvo lugar. Bueno, se espera una tercera votación de confianza sobre el presupuesto el 17 de noviembre. Pero la tensión inherente a ese momento crucial quedó rápidamente eclipsada el jueves por la intriga política del anuncio de la dimisión de este hombre. Así que bueno, recordemos, tan solo 2 días antes, el diputado de Nueva Escocia, Chris D'Entremont, había abandonado el Partido Conservador para unirse al Partido Liberal, poco después de que Carney y el ministro de Finanzas, Champagne, presentaran el presupuesto. Nos vamos a información que tiene que ver con la provincia de Ontario. El déficit de Ontario se reduce en $1,000 millones a medida que la guerra comercial erosiona las perspectivas económicas. El gobierno conservador de Ontario prevé un déficit ligeramente menor de $13,500 millones a medida que avanza su plan de gastar miles de millones de dólares para impulsar la economía de Ontario frente a los aranceles estadounidenses. En su intervención en Queen's Park el día de ayer para ofrecer una actualización económica sobre el otoño, el ministro de Finanzas afirmó que Ontario se encuentra en una situación muy diferente a la de hace 7 años. Elogió el crecimiento del Producto Interno Bruto de la provincia desde entonces, pero también dijo que los aranceles estadounidenses siguen haciendo que una economía global ya de por sí incierta sea aún más difícil e impredecible. El presupuesto provincial presentado en mayo incluía miles de millones de dólares para carreteras, puentes y transporte público ante la amenaza arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, así como miles de millones de dólares para diversos fondos destinados a ayudar a apuntalar a las empresas y los empleos frente a la guerra comercial. La actualización de otoño continúa con esta temática con pocos cambios importantes. A pesar de todo ese gasto, la provincia anunció ayer que el déficit de este año se proyecta ahora en $13,500 millones en comparación con los $14,600 millones previstos
previstos en el presupuesto de primavera. Este menor déficit se produce en un contexto de ingresos para el ejercicio 2025-2026 superiores a lo esperado, que ascienden a 223.100 millones de dólares, 3.200 millones más de lo pronosticado en el presupuesto de primavera. La provincia afirma que este aumento se debe principalmente a una mayor recaudación tributaria y a un incremento de los ingresos del sector público. También afirma que la provincia aportará 100 millones de dólares al Fondo Comercial de Ontario Together, una iniciativa destinada a ayudar a las empresas afectadas por las interrupciones comerciales, lo que eleva el total a 150 millones de dólares. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Muy buenos días, buen día. Nos volvemos a meter con temas que tienen que ver con inmigración. En este caso, hay un título que pone al diputado liberal Mark Carney, ex ministro de Inmigración, era ministro de Inmigración de Trudeau. El título dice, este ministro de Trudeau fue quien impulsó los recortes a la inmigración en Canadá, ¿sí? Independientemente de que la gente esté de acuerdo o no con los nuevos objetivos de inmigración de Ottawa, el plan va a ayudar a Canadá a recuperar el control del sistema, afirma el hombre que puso en marcha la misión para encauzarlo de nuevo. Esto denota estabilidad, independientemente de si les gusta o no las importantes reformas que impulsé en los últimos 2 años, declaró el diputado liberal y ex ministro de Inmigración Mark Miller. Miller fue designado en el 2023 por el entonces primer ministro Trudeau para controlar el rápido crecimiento de la inmigración en medio de la indignación pública. Las reformas introdujeron cierta inestabilidad en el sistema y no es algo bueno ni para la economía, ni para los inmigrantes, ni para la inmigración en general que haya cambios constantes. Durante su mandato, Miller no solo redujo la admisión de residentes permanentes en un 21%, la primera reducción después de años de aumentos constantes que se remontan a la década del 90, sino que también realizó cambios audaces para recortar la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales en el país. En una inusual entrevista con los medios desde que fue destituido de su cargo por el primer ministro Mark Carney en marzo, Miller compartió sus reflexiones sobre el nuevo plan de niveles de inmigración. Según el nuevo plan, Canadá va a recibir menos inmigrantes. Está en la agenda para que ponga menos inmigrantes en este sentido, ¿no? En esta inusual entrevista él decía que si bien 380.000 nuevos residentes permanentes en cada uno de los próximos 3 años, lo que según dijo se encuentra dentro de los rangos que había establecido él previamente. 380 es probablemente un punto óptimo, dijo Miller. Los últimos datos de Estadística Canadá mostraron que la población del país ha crecido en tan solo 157.000, alrededor del 0.4% desde enero hasta 41 millones, que somos 650.000, debido en gran parte a la disminución de las nuevas admisiones de residentes temporales. Bueno, en donde sí que también ha reducido la migración el gobierno es en Quebec. La provincia de Quebec reduce sus objetivos de inmigración. Quebec se fija un objetivo anual de 45,000 inmigrantes permanentes para los próximos 4 años. En la provincia de Quebec se determinó reducir sus objetivos de inmigración para los próximos años, limitando a 45,000 el número de nuevos residentes permanentes anuales. El nuevo plan de inmigración publicado el día de ayer marca una disminución significativa con respecto a los 61,000 inmigrantes permanentes que se esperan en Quebec este año. El gobierno provincial había estado considerando recortes aún más profundos, como reducir a unos 25,000 el número de residentes permanentes por año. Quebec también quiere casi el 80% de esos inmigrantes tengan el nivel intermedio de conocimiento de la lengua francesa para el año 2029 frente al 50% en 2019. También el gobierno quiere reducir el número de trabajadores extranjeros temporales y estudiantes internacionales a un 13% para 2029 en comparación a las cifras del 2024, principalmente las
las ciudades de Montreal y Laval. Según el Departamento de Estadísticas de Canadá, en Quebec hay aproximadamente 562,000 inmigrantes temporales. El reciente presupuesto del gobierno del primer ministro liberal Mark Carney incluye una drástica reducción del número de residentes temporales que serán admitidos en los próximos años. El gobierno de Quebec apoya esta medida, pero la comunidad empresarial en esta provincia opina lo contrario. Muy bien, seguimos mirando datos importantes en esta mañana. Buen día para todos. Seguimos dando una vuelta por alguno de los principales títulos. Claro que sí, los medios nacionales a los cuales nos sumamos tiene que pone de relieve el tema de este diputado conservador Matt Genero, que ha negado que la coacción influyera en su dimisión. La decisión se produjo tras los rumores que apuntaban a que estaba considerado unirse a los liberales, ¿no? Ahora, se permite obviamente a los políticos cambiar de partido. El presupuesto liberal ha superado la primera moción de confianza y veamos cómo después, en algunos análisis durante distintas etapas de la programación de la radio, veremos cómo se compara el presupuesto federal con las promesas que hicieron los liberales, ¿no? Un déficit de 78,000 millones de dólares, recortes en los servicios públicos, son las nuevas medidas fiscales. Claro, no deben estar muy contentos allí porque desde el momento que se apruebe el presupuesto es muy probable que se empiecen a perder puestos de trabajo en el tema de los puestos federales. Ahora, hay una pregunta, Celi, que es muy importante. ¿Qué está pasando con las huelgas de Canada Post? ¿No? Los trabajadores esperan respuesta, mientras el sindicato y la corporación estatal continúan las negociaciones. Tras más de un mes de huelgas rotatorias en Canada Post, los trabajadores y las empresas que utilizan el servicio postal nacional se enfrentan a la incertidumbre. Algunos empleados afirman que el impacto de las huelgas rotatorias ha sido prácticamente nulo sobre el terreno. Sin embargo, también reconocen comprender por qué la incertidumbre está poniendo nerviosos a algunos clientes ahora que la temporada de compras navideñas nuevamente, ¿no? ¿Te acuerdas que el año pasado fue más o menos para esta época? Sí. La otra huelga que hizo Canada Post. Entonces, algunos negocios están un poco nerviosos porque está llegando en pleno apogeo esto, ¿no? Sinceramente, en este momento, como empleada de correos, dijo una de ellas, no quiero que ninguno de los paquetes de mis clientes quede atrapado en el sistema postal debido a una huelga tardía. Con las reuniones en curso y sin noticias sobre ninguna negociación, es difícil decir qué podría ayudar mejor a la situación. Hasta el momento, las huelgas escalonadas han evitado los principales centros urbanos y la mayoría de los canadienses aún pueden enviar correo y recibir algunos paquetes. El sindicato ha lanzado una huelga nacional a finales de septiembre, recuerden ustedes, después de que el gobierno federal anunciara cambios radicales en la corporación estatal, incluyendo la autorización para poner fin al reparto a domicilio para los 4 millones de direcciones que aún lo reciben. Bueno, a propósito también del tema del empleo, Canadá abolirá 40,000 empleos en el sector público y también cancelará programas. En una carta dirigida a los empleados federales, el máximo funcionario público de Canadá, Michael Savage, ministro Mark Carney, presentará su presupuesto federal. El memorándum señala que la promesa del gobierno de recortar 60,000 millones de dólares en los próximos 5 años es una cifra importante que conllevará sacrificios. Esa cifra tiene consecuencias reales para quienes sirven a su país y para sus familias. No voy a intentar minimizar estas consecuencias, son reales, según Michael Savia. También explicó que para alcanzar los objetivos del gobierno de Carney, algunos programas serán reducidos o se limitarán en su alcance, mientras que otros serán cancelados por completo. En total, el servicio público necesitará unas 40,000 personas menos, incluyendo algunas reducciones que ya están en marcha. Estos recortes de empleo se llevarán a cabo solo si el presupuesto federal es aprobado en el Parlamento a finales de noviembre. También explicó que una vez se comiencen los recortes, se tomarán decisiones rápidamente para evitar prolongar la incertidumbre y aquellos afectados por despidos y jubilaciones anticipadas reciban el respectivo apoyo del gobierno. Algunos de los principales títulos que ha dejado esta mañana.